el servicio de una ambulancia, pero hasta el día de hoy pues no me han pagado un solo peso. Pensando en el bienestar de los motoristas, se lo planteamos a los funcionarios que estaban recibiendo la administración. Le dijimos, esta ambulancia fue gestión de un servidor para que esté al servicio del municipio, pero con la posibilidad de que se pueda comprar. Ya se sesionó al cabildo. Si están interesados en seguir llevando ese acuerdo con el particular, con mucho gusto yo lo siento, que platique contigo como presidente municipal, y si puedes llegar a un acuerdo para beneficio de los motuleños, sería excelente. La respuesta que recibimos es no, y no me interesa. Me extrañó porque el papel de uno como presidente municipal es traer beneficio para tu gente. Si hay alguien que te puede prestar una ambulancia para que esté a tu servicio y tu único compromiso es darle mantenimiento, pues maestros, adelante. Es un beneficio para la gente, es un ahorro que estás generando, porque solo la renta de una ambulancia al día es un costo muy elevado. Una renta diaria de una ambulancia, ¿sí? Solo para que te trasladen, ustedes saben que baja entre 5,000 pesos. Imagínate tener 24 horas los 365 días del año. Le generamos un gran ahorro a los motuleños y tuvieron un beneficio. Que le tenía que dar el mantenimiento el ayuntamiento, pues lógico. Si a mí me prestan una casa para que yo viva, no va a pagar renta y no la estoy comprando, pues lo más lógico es que si se echa a perder la cerradura, pues ¿quién tiene que repararla? Pues yo, porque tengo que preocuparme de la seguridad de mi familia, de la seguridad de la gente que habita esa casa, ¿sí? Entonces ni modo es que yo vaya con el dueño, con el que me prestó la casa y le diga, oye, ya se echó a perder la cerradura, repáramela. Entonces, ¿qué te va a decir? Bueno, te la tengo prestado, cuando menos preocúpate por eso. ¿Por qué hicimos eso? Porque como autoridades siempre tenemos que ver a aquellas gentes que tienen algo que ofrecer al municipio, en el que tú también tienes algo que ofrecerle a ellos. Y esta persona accedió porque le dijimos, bueno, tu ambulancia está aquí, ya tiene 2 años que la estás vendiendo, nadie te la ha comprado, un municipio no te la va a comprar porque no tiene los recursos suficientes para comprar una ambulancia. Dánosla al servicio de Motul, si hay la posibilidad, logro generar ahorro para pagártela y comprártela, te la compro. Pero mientras tanto no se va a echar a perder ahí asentado, porque pues aquí le vamos a estar dando el mantenimiento en que lo estamos usando adecuado, porque pues obviamente va a estar servicio de los motores. Ese es tu trabajo como presidente municipal, ser un gestor, traerle beneficio a la gente que no le cueste, ¿sí? Puedes revisar las cuentas públicas y si acaso me atrevo a decir que en los 3 años que estuvimos no se gastó ni lo que cuesta la renta de un mes de una ambulancia, ¿sí? Entonces, el que se esté vendiendo la ambulancia, no podemos ni ir a decirle. Muchos me dijeron, oye, ¿por qué la ponen allá a vender? Y es mentira que tenga logotipos del municipio, no tiene logotipos del municipio. ¿Por qué la ponen allá a vender? Pues yo no puedo ir a decirle al particular, ¿sabes qué? No la pongas allá a vender, porque él puede hacer con su ambulancia lo que él quiera, ¿sí? Y lo digo con toda seriedad, pueden revisar las cuentas del municipio y no existe ningún peso por el que se haya pagado, ni por renta, ni por la compra de esa ambulancia. Por lo tanto, se le devolvió al particular como debe de ser. Así se hace inclusive con muchas dependencias. El gobierno del estado nos dio un camión acomodato y al término de tu administración, ¿qué hace? Tráemela para que yo vea y cuide en qué condiciones me los estás dando, y cuando entre la otra autoridad, si está interesada en firmar convenio conmigo, se la entrego a él. Así se hizo con muchos vehículos. Era el mismo sentido en el que estábamos manejando esto, ¿sí? Le planteamos al presidente municipal, no le interesó, no sabemos por qué, porque pues, la verdad era un gran beneficio para los motoreños. Hasta ahorita el particular no ha podido, véanlo, no ha podido vender su ambulancia, o sea, seguiríamos gozando de ese beneficio durante todo este tiempo. Pero la cerrazón de alguien que ve los temas como política y dice, ese no es de mi partido, no tiene por qué estarme aconsejando, no tengo por qué estar haciendo lo que él dice, eso pues impide que los motuleños tengamos beneficio, porque al asumir el cargo te debes de olvidar de todos esos temas partidistas en un futuro. Entonces,
Ese es uno de los temas que me preocupa. Me dijeron, no, si ya se lo llevó, no lo puede regresar. Ya vendrán la auditoría, que ya llegó, y ahí la auditoría va a determinar qué es lo que procede por esa acción que él cometió. Esas son las instrucciones que nos dieron a nosotros en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. Todo lo que estamos haciendo es con instrucción del